Pensamiento del día. Lunes 7 de julio. Hacerse prójimos. Cada palabra de Dios es lo mínimo y lo máximo que Él te pide. Por eso cuando lees amarás a tu prójimo como a ti mismo, tienes la mayor medida de la ley fraterna. El prójimo es otro tú mismo y lo tienes que amar como tal. Si él llora, llorarás con él. Y si se ríe, con él rirás. Y si ignora, te harás con él ignorante. Y si ha perdido a su padre, te identificarás con su dolor. Tú y él son dos miembros de Cristo y es lo mismo que sufra uno u otro. Lo que te importa es que Dios es Padre de ambos. Por eso no le busques excusas al amor. El prójimo es cualquiera que pasa a tu lado, pobre o rico, lindo o feo, ignorante o sabio, santo o pecador, de tu patria o extranjero, sacerdote o laico, cualquiera. Haz la prueba de amar al que te roza en el momento presente de la vida y descubrirás en ti nuevos brotes de fuerzas que quizás no conocías hasta ahora. Estas le darán sabor a tu vida y responderán a tus 1000 porqués. Chiara Lubich, El arte de amar, Editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida. Julio de 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33.